Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes nuevamente en esta ocasión para continuar viendo todo el programa divino correspondiente a este tiempo final y así ver, entender dónde nos encontramos en el programa divino y ver dónde se encuentra Dios llevando a cabo su obra correspondiente al tiempo final, al día postrero. Nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 2 y verso 19 en adelante, 19 al 22, de la siguiente manera: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La obra maestra de Jesucristo. La obra maestra de Jesucristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La obra maestra de Jesucristo, vamos a llamarlo un templo o su templo. A través de la historia bíblica podemos ver cómo en el Antiguo Testamento adoraban a Dios. Y podemos ver que Dios al profeta Moisés le mostró en el monte Sinaí el modelo para la construcción de un templo, de un tabernáculo que Dios le ordenó que construyera. Y le fue dicho: hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, o sea, en el monte Sinaí, porque ese tabernáculo o templo que Moisés construiría era de acuerdo al modelo del templo de Dios que está en el cielo. Y Moisés no podía fallar en la construcción de ese templo, tenía que hacerlo conforme al modelo que le había sido mostrado. Ese modelo, vean ustedes, tenía el lugar llamado el atrio, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Y Dios entraría a ese templo y moraría en ese templo, en el lugar santísimo de ese templo, en medio de los dos querubines de oro. Nos dice en el Éxodo capítulo 25, verso 18 al 22, harás también dos querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro,
mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Aquí podemos ver que Dios moraría en ese tabernáculo, moraría en el lugar santísimo. Dios en esa columna de fuego en la cual le había aparecido Moisés, la cual había sacado al pueblo hebreo y le había alumbrado el camino de noche y le hacía sombra de día, ahora moraría dentro de un templo, de un tabernáculo, en el lugar santísimo de ese templo, y de allí se declararía a Moisés y le hablaría, le mandaría todo lo que quería Dios hablarle al pueblo hebreo. Dice, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahora, Dios estaría hablando desde un templo, estaría dentro de ese templo, de ese tabernáculo, y le estaría hablando a su profeta Moisés. Todo el pueblo hebreo tendría el conocimiento de que Dios estaría morando dentro de ese templo. Ahora no toda persona podía entrar al lugar santísimo de ese templo. Solamente el profeta Moisés y el sumo sacerdote una vez al año. Pero el profeta Moisés podía entrar en diferentes ocasiones en que Dios le ordenara entrar allí, o en las ocasiones en que Moisés tendría necesidad de entrar allí. O sea que Moisés era el único que podía entrar y salir de ese lugar a ese lugar y de ese lugar en cualquier tiempo. Pero Aarón solamente el día de la expiación, que era el día 10 del mes séptimo de cada año. Moisés podía ver la Shekinah, la columna de fuego, en cada ocasión en que entraría al lugar santísimo. Pero Aarón, una vez al año, porque era el sumo sacerdote, y cuando entraba Aarón tenía que entrar con la sangre de la expiación. Luego los demás sacerdotes, sumos sacerdotes, que vendrían después de Aarón, también entrarían una vez al año, el día 10 de cada mes séptimo, y llevarían sangre del macho cabrío que fue sacrificado en expiación. Ahora ven ustedes, Moisés podía entrar en cualquier tiempo. Podía entrar en cualquier tiempo porque era el profeta mensajero de esa dispensación de la ley. Ahora podemos ver que ese templo representa el templo que está en el cielo. Por lo tanto, Dios en ese templo
estaría reflejando las cosas que están en el cielo. Y las cosas que Dios desde el cielo materializaría en la tierra, las estaría reflejando aquí en la tierra. Y le estaría hablando a su profeta Moisés, y le estaría ordenando a su profeta Moisés cosas para el pueblo hebreo. Encontramos que también el templo que está en el cielo y el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón están representados en el monte Sinaí. Y en la cúspide del monte Sinaí estaba Dios. Y allí subió Moisés para encontrarse con Dios. Fue una reunión en la cumbre del monte Sinaí. Porque siempre es una reunión en la cumbre de un monte donde Dios viene y donde Dios está manifestado, y es donde sube siempre un mensajero dispensacional para encontrarse con Dios. Y Dios debe revelarle todas las cosas que Él debe conocer y debe darle a conocer al pueblo de Dios. Ahora podemos ver que por cuanto la cumbre del monte Sinaí representaba el trono de Dios, representaba el lugar santísimo, Dios estaba allí. Y por cuanto el lugar santísimo del tabernáculo que hizo Moisés representaba el lugar santísimo del templo que está en el cielo, donde está el trono de Dios, Dios estaba allí. Cuando Moisés construyó y levantó aquel tabernáculo con mano de obra de la gente del pueblo hebreo, que fueron ungidas por Dios y llenos de sabiduría para hacer ese trabajo, encontramos que al ser levantado el tabernáculo y ser dedicado a Dios, Dios vino a ese tabernáculo, a ese templo, entró a ese templo. Con su entrada, los ministros, los levitas, no podían ministrar por la llegada de Dios en esa nube, por la gloria de Dios viniendo en esa nube a su templo, a su tabernáculo, dedicado a Dios por Moisés en esa ocasión. Y entró a su templo el Señor, vino a su templo el Señor, su templo, su tabernáculo, que le ordenó construir a Moisés, el cual era tipo y figura del que está en el cielo. Y por cuanto era tipo y figura del que está en el cielo, Dios entró y llegó al lugar santísimo y allí habitó en medio de los dos querubines de oro. Así como en el cielo Dios tiene dos grandes arcángeles, Gabriel y Miguel. Y Dios habita allá en el cielo, en el lugar santísimo de su templo celestial. Y de allá sale la palabra de Dios, de su templo, de su trono. Ahora encontramos que más adelante Dios escuchaba la oración que su pueblo hacía mirando hacia ese templo. ¿Por qué? Porque siendo que representa el templo que está en el cielo y Dios estaba morando en la columna de fuego en ese tabernáculo, Dios escuchaba la oración de su pueblo, la cual ofrecían cuando ofrecían sus sacrificios y obtenían
la misericordia de Dios. Ahora podemos ver el por qué era efectivo aquel tabernáculo que hizo Moisés, ordenado por Dios, porque era la representación del templo que está en el cielo. Luego Salomón construyó un templo. Fue el deseo del corazón de David. Ahora, ¿por qué David tuvo el deseo en su corazón de construir un templo? Miren, Moisés no tuvo el deseo en su corazón de construir un templo, un tabernáculo. Fue Dios el que se lo dijo a Moisés que lo hiciera y se lo mostró. Pero David en su corazón tuvo el deseo de construir un templo para Dios. Porque conforme a la Escritura, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y si Dios en su corazón sintió el deseo de construir un templo en el cielo, y luego tuvo el deseo de que Moisés construyera un templo, ahora por cuanto David era un hombre conforme al corazón de Dios, sintió en su corazón el mismo deseo. Y era un buen deseo. Y estaba en la voluntad de Dios. Pero David había derramado mucha sangre en las guerras. Y Dios le dijo a David que él no construiría ese templo, sino su hijo. David estuvo conforme. Él había almacenado y continuó almacenando materiales para la construcción de ese templo, mucho oro, mucha plata, mucho hierro, mucho bronce, mucha madera y piedras también, las piedras que usarían. Y tenía los planos para la construcción de ese templo, y todo eso se lo entregó a su hijo Salomón. Su hijo Salomón sería el hombre y rey bienaventurado que le construiría un templo para Dios, que construiría un templo para Dios en el cual habitaría Dios en esa columna de fuego. Ahora, Salomón viene a ser tipo y figura de Cristo como hijo de David. Encontramos que también David es tipo y figura de Cristo. Ahora encontramos que cuando Salomón vino a ser rey sobre Israel, luego del reinado del rey David, continuó el trono de David, aunque David murió, pero su trono continuó y fue ocupado por el rey Salomón, el cual comenzó su reinado antes de la muerte del rey David. Ahí se entrelazaron dos reyes, pero en el mismo reino. Ya David estaba muy anciano y fue para David un privilegio grande ver el que sería el próximo rey, verlo con su corona puesta, ver el que sería el constructor del templo para Dios. La promesa de Dios era para ser cumplida en Salomón, el hijo de David, por medio
de Berseba, la que vino a ser esposa de David. Ahora encontramos, vamos a ver aquí, encontramos que David había cometido sus errores, aún había cometido su error con esa mujer, pero vean que el programa divino continuó hacia adelante, aún con todos los problemas y errores que había cometido el rey David, el cual era un hombre conforme al corazón de Dios. Este hombre conforme al corazón de Dios, encontramos que amaba a Dios con todo su corazón y, aunque cometía errores en su vida, con todo y eso, continuó hacia adelante, amando y sirviendo a Dios. Y aunque le vinieron muchos problemas, clamó siempre a Dios y no se apartó de Dios. O sea que fue un hombre luchador, el cual amaba a Dios con todo su corazón. Y el programa de Dios continúa hacia adelante en la vida de David. O sea que no importaban los problemas que David tenía, el programa de Dios para con David continuó siempre hacia adelante. Ahora, David, siendo un rey conforme al corazón de Dios, recibía de parte de Dios en su alma el programa de Dios. O sea que los pensamientos del corazón de Dios eran transmitidos al corazón de David. Y David quiso ese templo para Dios. Estaba en el corazón de Dios y pasó al corazón de David. Pero la construcción de ese templo cayó en las manos del hijo de David, o sea, de Salomón. Salomón aprovechó esa bendición tan grande, pero Salomón era un hombre, un joven, y le pidió a Dios sabiduría
para juzgar al pueblo, para guiarlo bien. Esto fue en una ocasión en que tuvo un sueño donde Dios le apareció. Dios le dijo que pidiera todo lo que él quisiera: riquezas, gloria, muchas cosas, o sea, 3 cosas le dijo. Y Salomón pidió sabiduría para guiar al pueblo hebreo. Dios le dijo que le daría esa sabiduría y le daría también gloria y riquezas. Si hubiera pedido riquezas, recibía riquezas, pero no recibía sabiduría. Y una persona rica sin sabiduría no usa correctamente esas riquezas. ¿Y para qué quiere riquezas? Ahora Salomón pidió sabiduría para guiar al pueblo hebreo, al pueblo de Dios. Le fue concedida la sabiduría y todas las demás cosas le fueron dadas de parte de Dios sin haber pedido esas otras cosas. Porque pidió algo no para su propio beneficio, sino para beneficio del pueblo de Dios, del pueblo hebreo. Ahora Salomón lleva a cabo la construcción del templo de Dios y colocó 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro en el lugar santísimo del templo que construyó, y colocó el arca del pacto debajo de las alas de esos querubines. Colocó el arca del pacto en medio de esos 2 querubines. Ahora, vean, en el tabernáculo que hizo Moisés hubo 2 querubines de oro sobre el propiciatorio, y ahora en el templo que hace Salomón, en adición a aquellos 2 querubines, coloca 2 querubines más, gigantes de madera de olivo. O sea que colocó allí, vamos a ver, colocó allí Salomón 2 olivos cubiertos de oro. El oro representa la divinidad y la madera la humanidad, mostrando ahí la divinidad que será manifestada en el día postrero, en el lugar santísimo del templo de Dios. Será manifestada la divinidad en el ministerio de los 2 olivos. Y esto corresponde al lugar santísimo del templo. Ahora, ¿dónde está el templo que hizo Salomón? El templo que hizo Salomón fue destruido. El tabernáculo que hizo Moisés, no se sabe lo que ha quedado de él. Y los templos o templo que fue reconstruido en cada ocasión en que había sido destruido, en la actualidad ya no se encuentran reconstrucciones del templo allá en Jerusalén, pues donde estaba el templo, lo que hay en la actualidad es la mezquita de Omar. Así es que donde podremos encontrar los 2 olivos en el templo de Dios, y del templo de Dios, donde el oro de la divinidad estará manifestándose en el día postrero en el lugar santo del templo de Dios, para la gloria de Dios ser vista en el lugar santísimo, y desde ahí la voz de Dios hablarle
al pueblo hebreo, tenemos que buscar el templo donde esas cosas sean cumplidas en el día postrero. Ahora, ¿quién podrá hacer un templo en donde more Dios y desde donde Dios se manifieste y cumpla las cosas que Él ha prometido para el día postrero? El profeta Zacarías, en el capítulo 6, verso 12, nos muestra aquí al príncipe Zorobabel, que es el rey para el pueblo hebreo, es el rey de Judá, el príncipe descendiente del rey David, en el tiempo del regreso de la cautividad o del cautiverio. Y este rey tendría el privilegio y bendición de llevar a cabo la reconstrucción del templo de Dios. Y él es figura del Mesías. Ahora, dice en el capítulo 6, verso 12, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo o retoño, el cual brotará de sus raíces. ¿De qué raíces? De las raíces de David. Edificará el templo de Jehová. Para aquel tiempo se necesitaba la reconstrucción del templo de Dios. Y para aquel tiempo Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el príncipe, el descendiente de David, rey de Judá, eran los dos olivos de aquel tiempo. Eran los que se representaban a los dos olivos que en el día postrero estarán en el templo de Dios. Ahora encontramos que aquí Zorobabel, siendo tipo y figura de Cristo, pues Zorobabel y Jesucristo, vean ustedes, vienen de David. Y Zorobabel es la raíz o retoño que nació de la raíz de David en aquel tiempo. Y Cristo es el renuevo o retoño que nació de la familia de David, el cual construiría un templo para Dios. Ahora, quizás muchas personas en medio del pueblo hebreo esperan la venida del Mesías para la construcción de un templo literal allí, donde estuvo el templo que Salomón construyó. Pero miren, la primera venida del Mesías se cumplió 2000 años atrás, y murió, resucitó y ascendió al cielo, y el día de Pentecostés descendió en Espíritu Santo para la construcción del templo, y comenzó en Jerusalén la construcción. Comenzó el día de Pentecostés
Y ha continuado la construcción de ese templo para Dios. Ese templo para Dios que es la iglesia del Señor Jesucristo. Es una obra maestra del carpintero de Nazaret, de ese sencillo carpintero del cual nadie se imaginaba que podía construir un templo, el cual dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Ahora él estaba hablando no del templo literal, sino que estaba hablando de su cuerpo, que es el templo humano donde Dios estaba morando. Y ahora encontramos que así como el cuerpo de Jesucristo vino a ser el templo de Dios, también la iglesia del Señor Jesucristo es el templo de Jesucristo, el templo de Dios que Jesucristo ha estado construyendo. Cristo ha estado construyendo un templo para morada de Dios en Espíritu Santo. Ese templo, que es su iglesia, es la obra maestra de nuestro amado Señor Jesucristo. Él ha estado de edad en edad realizando esa construcción y ha estado tomando en cuenta todos los detalles, los cuales fueron mostrados en el tabernáculo que hizo Moisés y en el templo que hizo Salomón. Ambos templos, el de Salomón y el de Moisés, ven ustedes, representan el templo que está en el cielo y también representan a Jesucristo, que es el templo humano de Dios, y también representan a la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo, porque la iglesia del Señor Jesucristo es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ese es el templo que Jesucristo está construyendo desde el día de Pentecostés hacia acá. Y encontramos que es una obra maestra la que Él está llevando a cabo. Todos los detalles han sido tomados en cuenta. Miren, ¿quieren ver el candelero o candelabro que estuvo en el tabernáculo que hizo Moisés en el lugar santo y en el templo que hizo Salomón? Pues el candelabro con sus 7 lámparas y sus 7 mechas encendidas son las 7 edades de la iglesia gentil con sus 7 ángeles mensajeros. Ven la forma tan maravillosa que Jesucristo está materializando el templo que hizo Salomón y el tabernáculo que hizo Moisés y las cosas contenidas en él. Por eso fue que cuando Moisés levantó el tabernáculo, tomó de la sangre del sacrificio, de la expiación, y roció 7 veces sobre él. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero de Dios sería derramada y sería rociada sobre el templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que ese templo que está construyendo Jesucristo llega a su perfección en el día postrero. Y en el día postrero, donde llega a su perfección, será dedicado a Dios para morada de Dios en espíritu en toda su plenitud. Y entrará Dios en toda su plenitud
a su templo espiritual construido por nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la obra maestra del Señor Jesucristo. Quizás a algunas personas que son coleccionistas les gustaría tener en su colección una silla o una mesa o una puerta que construyó nuestro amado Señor Jesucristo. Pero miren, nuestro Dios tendrá una obra maestra construida por el carpintero de Nazaret, por Jesucristo. Vean por qué su trabajo de carpintero concuerda con lo que él haría en el programa divino para así ser el constructor del templo espiritual de Dios, el cual fue representado en el tabernáculo que hizo Moisés y fue representado en el templo que hizo Salomón. Ahora encontramos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, pero tendremos la plenitud del Espíritu Santo en el día postrero, cuando el templo espiritual de Cristo llega a su terminación. O sea, cuando se termina la construcción de ese templo y llega a su perfección, ese templo llega a la estatura de un varón perfecto, o sea, llega a la estatura de nuestro amado Señor Jesucristo. Es para el día postrero que ese templo llega a su perfección. Es en el día postrero que ese templo recibe la venida de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Es en el día postrero que cada miembro de ese cuerpo místico de creyentes recibirá la plenitud del Espíritu Santo y con esa plenitud recibirá su nuevo cuerpo para vivir por toda la eternidad con Dios morando dentro de él, como moró en nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el programa divino que Dios llevará a cabo para toda la eternidad. Y comenzó, vean ustedes, con Jesucristo construyendo un templo para Dios. Ese templo para Dios, esa casa para Dios, es la iglesia del Señor Jesucristo. Es la obra maestra que Jesucristo tendrá lista en el día postrero para morar Jesucristo en el Espíritu Santo en esa casa, en ese cuerpo místico de creyentes. Ese es el templo de Dios, construido por nuestro amado Señor Jesucristo. Y así como llegó el hombre perfecto, la obra perfecta, 2000 años atrás, obra que había sido comenzada su construcción de etapa en etapa, de edad en edad, en los profetas del Antiguo Testamento. Y al final llegó la obra perfecta de Dios, la obra maestra de Dios. Vean, iba moviéndose de un profeta a otro el Espíritu de Dios hasta que tuvo una obra
maestra, una obra perfecta, nuestro amado Señor Jesucristo. Un hombre perfecto, el cual vino no por medio de la unión de un hombre y de una mujer, sino por creación divina en el vientre de María. Fue creado el cuerpo de Jesús en el vientre de María. Una célula de vida fue creada y se multiplicó célula sobre célula hasta que formó el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y apareció en la tierra la obra maestra de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora encontramos que cuando apareció en su ministerio, se estaba entrelazando una dispensación con otra. Y una nueva edad estaba comenzando, la edad de la piedra angular. Y allí estaba la piedra angular, Jesucristo, la obra maestra de Dios, la obra perfecta de Dios. La obra perfecta de Dios para la edad de la piedra angular de 2000 años atrás, cuando había llegado a su final la edad séptima de la iglesia hebrea, de la cual Juan el Bautista fue su mensajero y fue rechazado por los grandes maestros, grandes líderes religiosos del pueblo hebreo. Y Cristo dijo: cosa maravillosa es esta, que vino Juan el Bautista predicando y bautizando, y las rameras y los publicanos lo recibieron, creyeron y se bautizaron. Y esto es cosa maravillosa, que los publicanos y las rameras van delante en el reino, o sea que están entrando primero que los grandes líderes religiosos del pueblo hebreo. Esto fue una cosa maravillosa en los días de Juan el Bautista y de Jesús. Ahora encontramos que la religión hebrea, encabezada en el sumo sacerdote y demás grandes líderes religiosos, rechazó a Jesucristo y a Juan el Bautista. No lo recibieron. No creyeron que Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir en ese tiempo para preparar el camino al Señor. Y tampoco creyeron que Jesús era el Mesías prometido en la Escritura. Estaban ciegos, espiritualmente hablando, al cumplimiento de las promesas divinas correspondientes a aquel tiempo. Y cuando las personas están ciegas, dan lástima, dan compasión y dan dolor y tristeza que personas que están esperando el cumplimiento de lo que Dios ha prometido no puedan ver el cumplimiento de esas promesas cuando Dios las cumple, siendo esas personas intachables y personas que buscan a Dios, pero que no pueden ver el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, y entonces dicen: nosotros estamos esperando el cumplimiento de estas promesas, pero ese Juan el Bautista no es el Elías que nosotros estamos esperando. Ese Juan, nosotros esperamos al profeta Elías, pero no sabían que era el espíritu y virtud de Elías, el ministerio de Elías, el que estaría en otro hombre para precursar la primera venida de Cristo. Así como también para el tiempo final de los gentiles, el profeta Elías está prometido para venir, para así ser el precursor de la segunda venida de Cristo. Pero no es o no será Elías literalmente, sino otro hombre con el ministerio de Elías por cuarta ocasión.
O sea, el ministerio de Elías se ha manifestado por cuarta ocasión en otro hombre. Y ese otro hombre fue William Marion Branham. Ahora, cuando apareció Juan el Bautista siendo el Elías prometido para aquel tiempo, en donde estaba el espíritu ministerial de Elías manifestado por tercera ocasión, para precursar la primera venida del Mesías, la venida del ángel del pacto en carne humana, encontramos que hizo todo lo que decía la Escritura que haría Elías, pero no lo conocieron. Aún los discípulos de Jesucristo preguntaban a Jesús, de acuerdo a como los doctores de la ley y los escribas le preguntaban a ellos, diciéndole a los discípulos que Elías tenía que venir primero. O sea, que ellos no podían estar diciendo que el Mesías ya estaba en la tierra, el rey de Israel, sin haber venido primero Elías para restaurar todas las cosas. Y esta era una pregunta que estaba en la mente de ellos y en el corazón de ellos. Y le preguntan a Jesucristo cuando bajaron del monte de la transfiguración, donde vieron al profeta Elías y donde vieron al profeta Moisés con Jesucristo. Y ellos preguntan a Jesucristo, ¿no dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero y restaure todas las cosas? Cristo le contesta a ellos, ya Elías vino y no lo conocieron e hicieron de él todo lo que quisieron. Y entonces entendieron que él les hablaba de Juan el Bautista como el Elías que tenía que venir en ese tiempo, preparándole el camino al Señor. Ahora vean que cuando Dios cumple sus promesas de grandes eventos y grandes mensajeros que enviará, cuando aparecen, son tan insignificantes a la vista humana que las personas dicen, algunos dicen, no, nosotros estamos esperando que venga el profeta Elías. Él se fue en un carro de fuego y así tiene que venir. Como se fue, tiene que venir. Pero miren, vino ese ministerio en otro hombre. Cuando Dios promete que volverá un profeta que ya estuvo en la tierra, cuando lo promete para tener un ministerio nuevamente, es el ministerio que estuvo en ese profeta, viniendo en otro hombre, y en ese otro hombre estará el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, que dio y operó aquel ministerio en aquel profeta, estará en ese otro hombre el mismo Espíritu Santo operando el mismo ministerio. Porque el que tiene ministerios es Dios, es el Espíritu Santo. Él es el que los da y el que los opera en seres humanos. Ahora, Juan, conforme a la promesa de Dios a través del arcángel Gabriel, Zacarías tendría un hijo por medio de su esposa Elizabeth, y ese hijo sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y encontramos que cuando María llegó en la visita que le hizo a su pariente o prima Elizabeth, cuando saludó a Elizabeth, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth brincó de alegría. O sea que Juan brincó de alegría, lleno del Espíritu de Dios. Y
cuando nació, era nada menos que el hombre, el profeta, precursor de la primera venida de Cristo. Su padre Zacarías era sacerdote, pero miren, Juan el Bautista no vino a ser un sacerdote, según la historia. Desde los 9 años de edad fue a vivir al desierto, se crió en el desierto y luego comenzó su ministerio cuando tenía unos 30 años de edad. Y Juan el Bautista predicó en términos de un leñador y no en términos de un sacerdote. No predicó en términos eclesiásticos, no predicó en términos teológicos, sino que predicó en términos de un leñador. Así es que podemos ver su conocimiento manifestado por medio de su predicación, pero por medio de esas cosas que él conocía, trajo el mensaje de Dios, comparando a los hombres con árboles y diciendo que el hacha estaba puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no daba buen fruto sería cortado y echado al fuego. También cuando habló de la venida del Mesías, él habló profetizando que después de él vendría uno del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, y que ese sería el que les bautizaría con Espíritu Santo y fuego. También les dijo que era más poderoso que él, o sea que el que vendría después de él era más poderoso que Juan, y era primero que Juan. También dijo, vamos a ver aquí, San Mateo capítulo 3, verso 10 al 12 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Miren, el mensaje de Juan el Bautista tenía grandes profecías, porque es una profecía grande, la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre seres humanos, para producir ¿qué? El nuevo nacimiento, y comenzar así la construcción de un nuevo templo, de la obra maestra de nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Aquí la visión profética de Juan se extiende hasta el día postrero, en donde el trigo, que son los hijos del reino, los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, serán recogidos y será llevada a cabo así la gran cosecha del fin del siglo, del fin del tiempo, del fin del mundo, prometida en la parábola del trigo y de la cizaña de San Mateo capítulo 13, verso
37 al 43, donde Él les explica esa parábola. Y muestra lo que hará con la paja y también lo que hará con la cizaña. La paja del trigo es el tallo en donde estuvo la vida de Jesucristo pasando para al final llevar el fruto y madurarse ese fruto en la cúspide de esa planta de trigo. Luego, lo que fue el tallo de esa planta de trigo se seca y se convierte en paja, como podemos ver en los sembrados para el tiempo de la cosecha del maíz o de trigo, que el tallo va perdiendo su color y va poniéndose amarilloso, pues se va secando, va muriendo, y así la vida donde pasa, la vida ha pasado al fruto, a los granos de trigo que están madurando en la cúspide, en la cumbre de esa planta. Ahora podemos ver que la planta, cuando se va secando, va tomando el color de la muerte. Por eso, también en Apocalipsis capítulo 6, versos 7 al 8, encontramos que cuando viene el jinete, el cuarto jinete, en el cuarto caballo, en el capítulo 6, bajo el cuarto sello, dice: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, o sea el infierno, le seguía. O sea que el caballo, donde viene el anticristo montado, toma el color de la muerte. Por eso dice que tenía por nombre Muerte, y el Hades, el infierno, le seguía. Viene en un caballo amarillo en el tiempo final. En la manifestación final del anticristo, del hombre de pecado, es que el color de la muerte estará manifestado y tratará de destruir a todos los hijos e hijas de Dios. Pero antes, Cristo resucitará a los muertos en Cristo y transformará a sus escogidos que estarán vivos en el día postrero y que llegarán a una completa madurez y alcanzarán la estatura del hombre perfecto en el día postrero, en la edad de la piedra angular, donde Cristo estará manifestado conforme a su promesa. Y Cristo llevará a cabo en su iglesia la obra correspondiente al día postrero, porque su iglesia es su templo espiritual, que es completado
que su construcción es completada y luego es dedicado a Dios por Cristo para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud, en donde obtendremos el nuevo cuerpo, seremos transformados, nosotros los que vivimos y los que murieron serán resucitados. Y llegaremos completamente a la perfección total y seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es lo que está señalado para ser manifestado en el día postrero en la obra maestra del Señor Jesucristo, que es su templo espiritual. La obra maestra del carpintero de Nazaret, Jesús, vean ustedes, no es una mesa con 4 sillas, no es tampoco una puerta o algo así literal, sino que es un templo completo para morada de Dios en espíritu. Él es el que ha construido ese templo de edad en edad y ha colocado en ese templo todo lo que estaba en el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Por ejemplo, el candelero o candelabro ha sido tallado a mano por nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que estuvo bien que nuestro amado Señor Jesucristo, el cual construiría el templo de Dios, en su primera medida, fuera un carpintero en Nazaret. Le sería encomendada la obra más importante de toda la creación. Una obra maestra sería encomendada para ser construida por nuestro amado Señor Jesucristo. Una obra maestra, ¿para quién? Para Dios. Dios no habita en templos hechos de mano humana. No habita en templos hechos de piedras literales, sino que habita en el cielo. Y ahora Cristo le ha estado construyendo un templo con piedras espirituales, un templo con seres humanos. Y este templo representa el templo que está en el cielo. Todas las cosas del templo que está en el cielo estarán en el templo que el Señor Jesucristo está construyendo. Así como todas las cosas que están en el templo que está en el cielo estaban representadas en el tabernáculo que hizo Moisés, en las cosas que estaban en aquel tabernáculo, así como también estaban representadas en el templo y cosas que estaban en el templo que construyó Salomón. Y ahora las cosas que están en el cielo están representadas en el templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo, donde morará Dios en toda su plenitud. Dios ha estado en el Espíritu Santo en su iglesia, en el cumplimiento de las primicias del Espíritu, que es el bautismo del Espíritu Santo, con el cual nacemos de nuevo y entramos al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y entramos
a esa obra maestra del Señor Jesucristo, que es su templo espiritual. Y ese templo llegará a su perfección en el día postrero. Así como en la edad de la piedra angular de 2000 años atrás apareció la obra maestra de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, en el día postrero, el templo espiritual de Cristo llegará a su perfección. Y Dios tendrá aquí en la tierra una obra maestra construida por nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la obra maestra del joven carpintero de Nazaret, nuestro amado Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros somos parte de esa obra maestra como miembros del cuerpo místico de Cristo, y como individuos, cada uno de nosotros somos esa obra maestra que Jesucristo está construyendo y que llegará a toda la perfección. Llegaremos a la perfección y llegaremos a ser como individuos la obra maestra de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico de creyentes, llegará a su perfección también en la edad de la piedra angular, donde la promesa de la obra maestra de Cristo será cumplida, porque ahí es donde llegaremos como cuerpo místico de creyentes y como individuos a la perfección, para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud, en ese templo espiritual y en nosotros como individuos. Y habrá sobre la tierra millones de seres humanos, esto es incluyendo a los santos de las edades pasadas, que estarán sobre este planeta Tierra perfectos a la estatura de un varón perfecto, o sea, la estatura de Jesucristo, con un espíritu teofánico eterno y un cuerpo físico eterno también. Y así es como para el día posterior, para la edad de la piedra angular, Jesucristo tendrá una obra perfecta para presentarla al Dios creador de los cielos y la tierra, para morada de Dios en esa obra perfecta, en ese templo que Jesucristo ha estado construyendo y que llega a su perfección en el día postrero. Y llega en el día postrero al momento de la dedicación de ese templo para morada de Dios en espíritu en toda su plenitud. Hemos visto lo que es la obra maestra del Señor Jesucristo, la cual en el día postrero llegará a su perfección. Vean la obra maestra de Jesús, el sencillo carpintero de Nazaret. La obra maestra del Señor Jesucristo. Hemos visto que es su iglesia, la cual llegará a su perfección en el día postrero, en la edad de la piedra angular.
en la dispensación del reino. Cada uno de nosotros somos parte de esa obra, de ese templo que Jesucristo está construyendo para morada de Dios en espíritu, en toda su plenitud, como moró Dios en espíritu, en toda su plenitud, en la persona de Jesús de Nazaret. La obra maestra del Señor Jesucristo. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la obra maestra de nuestro amado Señor Jesucristo, desde la cual el pueblo hebreo escuchará la voz de Dios en el día postrero, cuando esta obra maestra haya llegado a su perfección y Dios esté en ella, manifestado, morando en toda su plenitud, en el lugar santísimo de esa obra maestra, en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, correspondientes al lugar santísimo de su templo espiritual, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y raptados. Pronto todos lleguemos a la perfección. Será hasta las próximas actividades y sobre todo hasta el domingo próximo, en que estaré nuevamente con ustedes. Aprovechamos los miércoles y también estamos aprovechando los viernes para que puedan ver y escuchar las conferencias que se han estado dictando en otros países, para que así reciban ese alimento espiritual y se haga carne en cada uno de ustedes esa palabra de Dios. Llegue allá a lo profundo de vuestro corazón y se haga carne allí en lo profundo de vuestro corazón. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde. Y dejo con nosotros nuevamente a Félix Caro para continuar y finalizar lo que falta de esta actividad de esta tarde. Será hasta la próxima actividad en que estaré nuevamente con ustedes para continuar dándoles testimonio de todas estas cosas que deben suceder en este día postrero en el cual nosotros estamos viviendo. Porque hay promesas grandes, gloriosas, maravillosas para ser cumplidas en la obra maestra de nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que estemos apercibidos, escuchando y recibiendo la palabra de Dios correspondiente a la edad de la piedra angular y a la dispensación del reino, para que así todos lleguemos a la perfección, a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de nuestro amado Señor Jesucristo. Lleguemos
a ser perfectos completamente como nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les prepare y pronto les transforme conforme a sus promesas. Y a mí también, porque yo también lo necesito tanto o más que cada uno de ustedes. Así es que, adelante sirviendo a Cristo todos los días de vuestra vida, sin desanimarse, siempre animados, y cuando vengan situaciones que puedan desanimarles, lean las Escrituras, lean los folletos, escuchen los mensajes grabados o en videos y tomen ánimo, porque de un momento a otro la iglesia del Señor Jesucristo llegará a su total perfección y llegará a su transformación. Los que vivimos y los que murieron llegarán en la resurrección en cuerpos eternos para estar con nosotros. Así es que, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo y con la fe firme en la palabra de Dios, porque pronto llegaremos a la total perfección en la obra maestra del Señor Jesucristo. Dios les continúe bendiciendo a todos, Dios les guarde y pasen todos muy buenas tardes. Con nosotros nuevamente, Félix Caro, para continuar.